Buenas, mi nombre es Gladys Jovel Mejía, socióloga de profesión, Oloricho Mitinibú, y bueno, estoy muy contenta de poder participar en la novena jornada de investigación por parte del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales Dr. Rodolfo Quintero, perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Y en esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre el decenio afrodescendiente, la consulta previa y los derechos colectivos de la República Bolivariana de Venezuela. El primer punto que quiero tocar tiene que ver con la relación entre afrodescendencia y derechos humanos, la cual se circunscribe en la actualidad en los derechos de tercera generación o colectivos, a partir de que los movimientos sociales, principalmente latinoamericanos, proponen este concepto descolonizador en el contexto de los acuerdos del Acuerdo de Durban de Sudáfrica. ¿Okay? En función de que, en función de una construcción de una gobernanza y corresponsabilidades que de alguna u otra manera establecen una pieza clave para el alcance de esos derechos colectivos. ¿Okay? En este sentido, me quiero referir al derecho a la consulta previa, que en el caso de Venezuela está tipificada explícitamente para sujetos políticos indígenas, ¿verdad? En el capítulo octavo y específicamente en el artículo 120. En el caso de otras etnicidades dentro de la concepción de la pluriculturalidad, eh, debemos mencionar el artículo 21, numeral 2, en donde se habla de la construcción o la proposición de medidas afirmativas para el desarrollo de derechos para grupos vulnerables que hayan sido discriminados por raza, sexo, etcétera, ¿no? Otro artículo importante tiene que ver con el número 23, en función de los convenios y los acuerdos internacionales, y el artículo 70 y 71 en función de la consulta popular y el referendo consultivo. Es importante mencionar que para el año 2011 el censo venezolano eh, genera unas categorías de autorreconocimiento, entre las cuales se encuentra el afrodescendiente, que va a convertirse en una especie de gran paraguas para la autodefinición de negros morenos, que entre afrodescendientes, negros y morenos constituye el 54% de la población del país. Esa es una cifra bastante importante. Y continuamos que para el 2018 el presidente Nicolás Maduro genera dos acciones importantes. Una, el decreto 3335, que es la conversión del diseño afrodescendiente como una política pública, y la suscripción o adscripción de la República Bolivariana de Venezuela como causa reparatoria o se asume dentro de las reparaciones afrodescendientes promovidas por CARICOM y los países no alineados. ¿Okay? ONU insta a los estados nacionales a fomentar el diseño en plena consulta con los afrodescendientes y ejecutar pues consultas. Y en el caso de Venezuela, diseñamos pues mi persona y otros autores como Stuart Millán, Madrid, Norma Romero de CONADECAFRO y Miguel Peche, diseñamos un primer instrumento de consulta sobre el diseño afrodescendiente. Esta consulta previa se empieza a efectuar en el contexto del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes, y el mismo está basado en la revisión y operacionalización de ese diseño en función de los objetivos, metas y actividades del mismo. ¿En función de qué? De 5 ejes de consultas que involucran la revisión por parte de las afrodescendientes del reconocimiento del racismo, la desigualdad e intolerancia, el patrimonio afrodescendiente y las acciones reparatorias del Estado venezolano con respecto a la deuda histórica con los afro. ¿Qué podemos decir de esta consulta? Se efectuó
y bueno, se seguirá efectuando en varios contextos. ¿Okay? Lo primero es que la consulta involucra una metodología de acción participativa eh, en función de una metodología y una bioética eh, relativa a el desarrollo de la misma, de esta consulta, y se ha efectuado tanto in situ en ciertas comunidades de Venezuela como Cumaré de la Costa, Chuao, Curiepe, se hizo en Caracas y se efectuó en Palo Negro, en Maracay, eh, y se hizo también por medio de las TICs, ¿okay? Las tecnologías informáticas computacionales en el contexto del infogobierno. ¿Qué ideas generales ha generado esta consulta? En primera instancia, se ha observado que se ha avanzado en el autorreconocimiento y se expresa que existe una afrodiversidad importante en el país. No solamente las categorías de afrodescendiente, negro, negra, morena son consideradas por la gente, sino hay otras afrodiversidades. Hay una mayor tendencia a una representatividad de los afros en función de los territorios y las tradicionalidades. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que la representación afro está muy vinculada a la existencia de territorialidades, pero efectivamente es importante considerar el contexto urbano que se traduce, vamos a decir, a una territorialización de dobles patrones de asentamiento. Eh, se considera que el racismo en Venezuela es alto y que el mismo generalmente está vinculado con prácticas históricas, eh, prácticas históricas eh, las cuales, vamos a decir, son ejercidas principalmente desde la autoridad y el ejercicio de la ciudadanía. Y esto es importante tomarlo en consideración porque nos lleva a repensar o pensar en el tema del endorracismo en función de las autoridades, ¿no? Eh, es importante, o la gente identifica, que la educación es uno de los factores importantes para erradicar el racismo, las acciones legislativas y en función de los derechos civiles y el asunto económico. Eh, se reconoce la importancia o los aportes de los afro-venezolanos en la construcción de la identidad cultural venezolana, en especial en función de los saberes ancestrales y los conocimientos tradicionales vinculados también al tema afroespiritual. Asimismo, se puede visibilizar que el reconocimiento institucional de los planes de acción y los medios de comunicación y acciones comunitarias son aspectos que pueden visibilizar estos aportes de los patrimonios culturales afrodescendientes y en función de las reparaciones, ¿verdad? Eh, hay algunas categorías que la gente identifica de manera importante, como la justiciabilidad, la agrofobia, la constitución o la importancia de la emergencia o la aparición de un defensor público afro y el estímulo económico en función del desarrollo de las comunidades afro. Bueno, quisiera como poder eh, explicarles un poco más, pero bueno, pueden revisar mi perfil en academia.edu, Gladys Obelmejía en academia.edu, un poco sobre este proceso y bueno, muy agradecida por la oportunidad.